Bueno, pues como decía, bienvenidos a esta casa del Centro Cultural, que es la casa de todos vosotros, de todas vosotras, y que tiene un compromiso muy especial con los derechos humanos. Como decías, bueno, pues soy embajador de España, acabo de llegar aquí, llevo menos de 3 meses, pero me voy a permitir presentarme brevemente porque me decías cuál es el impacto de los derechos humanos en el quehacer de una embajada, primero en el quehacer de un diplomático. Y bueno, pues yo personalmente soy una persona en la que he trabajado de alguna manera con los derechos humanos porque hace casi 12 años me tocó dirigir la Oficina de Derechos Humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es importante que sepáis que en muchos ministerios hay oficinas de derechos humanos que hacemos el seguimiento realmente de lo que ocurre en cuanto a la vulneración y la violación de derechos humanos en otros países, en terceros países. Y me tocó además presidir el grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea, que se ocupa de los derechos humanos, que es el COHOM, y ahí me habríais visto a mí peleando por los derechos de las mujeres, de los niños, derechos del colectivo LGTBIQ+, etc. Todo esto os lo digo porque hay siempre un compromiso firme por parte de la mayor parte de los países para supervisar, intentar garantizar y sobre todo acompañar a aquellos países donde todavía se siguen produciendo violaciones de los derechos humanos. Pero volvamos al origen de la charla de hoy, 75 años del aniversario, 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Decía Guillermo que fue un hito en la historia. No olvidemos que es una declaración, no es un tratado internacional. No olvidemos además que era a lo máximo que pudieron llegar un conjunto de la comunidad internacional muy vapuleada por una gran guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y hablo de guerra porque ahora mismo estamos viviendo otra guerra, también en Europa, donde se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos. No conviene olvidar que no son cosas que ocurren en sitios lejanos, sino que nos pueden afectar muy cerca. Pero además, dentro de lo positivo, universal. Es decir, parece que en ese momento el conjunto de los Estados reconocieron la necesidad de dotar de esta declaración que dio lugar a una serie de tratados internacionales, de reconocer que la familia humana es sujeto de una serie de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y en eso hemos estado trabajando toda la comunidad internacional y en eso trabajamos todas las embajadas para intentar poner nuestro granito de arena y mejorar esas condiciones. ¿Qué hacemos en las embajadas? ¿Qué hace la Embajada de España, aparte de acoger este acto maravilloso? Bueno, pues tenemos un firme compromiso, en el caso de España, por los derechos humanos, por ejemplo, en este país, en México. A través de la cooperación internacional colaboramos con el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como a nivel estatal, en algunas líneas prioritarias que lo son para España, pero también para México y para el conjunto de los países, sobre todo de la región. Por ejemplo, en el tema de la mujer, hemos hablado mucho de mujeres, nos mencionaba nuestra compañera de antes las violaciones contra la mujer. Tenemos que trabajar de una manera equitativa, de igual a igual, pero intentar compartir experiencias para mejorar y acabar de una vez por todas contra la eliminación y la discriminación contra la mujer. Pero además es que somos especialmente incisivos en lo que es la violencia de género, que es una lacra sin duda que afecta no solamente a México, a España, sino a prácticamente muchísimos países y a muchas mujeres de manera más o menos intensa. Uno piensa en un feminicidio, pero hay muchas formas de violencia de género. Incluso podemos ir para atrás en lo que son los sesgos individuales y los sesgos inconscientes que alguien mencionaba también anteriormente, ¿no? La manera de dirigirse a una mujer con un lenguaje más o menos inclusivo. Esta es una línea fundamental para nosotros en la que seguiremos trabajando. Hablo de igualdad. Hay que intentar conseguir la igualdad en el tema de género, pero también hay que intentar valorizar y proteger a aquellos que son diferentes, que no son iguales. Y ahí también otra línea prioritaria de la cooperación española, de la Embajada de España y del conjunto de la gran parte de las embajadas en este país es acompañar lo que ha logrado el colectivo LGTBIQ+ en este país y en general. Hay que reconocer que sí que ha habido avances y logros. Por fin, en los 32 estados o entidades se ha conseguido el matrimonio igualitario. Pero esto no quiere decir que no siga habiendo discriminación sistemática para los integrantes de este colectivo. Yo os pongo un ejemplo. Cuando me retrocedo en el pasado, cuando yo era ese director de la Oficina de Derechos Humanos y me tocaba dirigir el tema en la Unión Europea,
y tenía que tratar con países donde todavía no se había avanzado en este tema, como muchos países africanos. Bueno, pues un país muy avanzado legalmente como Sudáfrica era un país donde se producían de forma sistemática violaciones terapéuticas para mujeres lesbianas. Entonces, una cosa es la ley, que hay que tenerla y hay que intentar alinearla con los grandes tratados, las grandes convenciones que mencionaba anteriormente, y otra cosa es la realidad. Y para ahí estamos también nosotros, para acompañar y para poder denunciar conjuntamente estas violaciones. Dentro de la igualdad y la desigualdad, y se mencionaba anteriormente con nuestra amiga de los cenotes, pues también acompañamos a lo que son las poblaciones indígenas. Es decir, los derechos de las poblaciones indígenas es absolutamente prioritario para nosotros. Hay que preservar esa riqueza cultural, esa riqueza social, y tenemos especialmente muchísimas actividades en lo que es la preservación de las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? que se van perdiendo. Muy importante en el enfoque de los derechos humanos es no únicamente la violación, sino la discriminación múltiple. Estoy mencionando el tema de mujer, estoy mencionando el tema de población indígena, estábamos mencionando el tema de población migrante y, ¿por qué no?, también lesbiana. Si una mujer, es indígena, es migrante y es lesbiana, la discriminación es múltiple y, por lo tanto, ahí tenemos también que intentar sacar el pecho e intentar ayudar. Por supuesto, nos alineamos con lo que son los ODS y, sobre todo, básicamente en dos líneas también principales para nosotros, que son la lucha contra la pobreza, el intentar favorecer la cohesión social, todo lo que es el ámbito educativo es fundamental para nosotros y, por supuesto, y también lo mencionaba nuestra compañera al hablar de la importancia del agua, pero el agua está vinculado también al cambio climático, que es fundamental para nosotros. Pero esto no lo hace solamente la Embajada de España. La Embajada de España también forma parte de una mesa de derechos humanos en la que están compuestos o participan el conjunto de todos los países de la Unión Europea, de nuestros amigos suizos, Noruega, países afines, Reino Unido, Estados Unidos, que nos reunimos de vez en cuando, también por supuesto con el liderazgo de la Oficina de ONU Derechos Humanos, e intentamos sistematizar, intentamos hacer un diagnóstico de cuál es la situación de los derechos humanos en este país. Pero es que además, esta casa, que insisto es la vuestra, también colaboramos desde hace bastantes años con cursos de formación para activistas y defensores y defensoras de derechos humanos y, de hecho, promovemos lo que es un diploma de compromiso por la paz. Yo creo que todo esto es muy importante y tampoco debemos olvidar nunca lo que es la labor de los activistas, de los defensores de derechos humanos. España y muchos otros países tenemos programas de acogida de defensores y de defensoras donde hemos ampliado el concepto de defensor. Entra, por ejemplo, un periodista, un país como México, donde los periodistas corren un serio peligro, y lo que hacemos es que los sacamos de esa situación de peligro o de, digamos, riesgo para su integridad física. Con esto os estoy intentando explicar que los derechos humanos, de alguna manera, inspiran muchas, por no decir casi todas las actividades que desarrolla una embajada, y en este caso concreto la Embajada de España, de forma más o menos directa y siempre con un pie de igualdad cuando tengamos que referirnos a las autoridades locales, porque muchas veces hay que intentar mejorar la situación con el diálogo y no con la imposición. Y me vais a permitir que acabe la charla, ya me están dando el toque, con una frase que yo creo que lo define muy bien. Antes Guillermo hablaba de la dignidad, hemos hablado todos de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Pues es eso, algo que nos diferencia de aquellos seres que no son racionales y que no tienen alma, si es que alguien cree en el alma, esa manera de sentir. Pero alguien, que luego diré quién es, nos decía lo siguiente: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Y esto lo dijo Nelson Mandela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su reflexión.